Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Me gradué de la universidad en mayo de 2022 y como muchos jóvenes de mi edad, sin responsabilidades encima y con demasiada cafeína en las venas, decidí que un viaje por carretera en solitario sería una buena idea. Una última escapada de libertad antes de que la realidad del trabajo a tiempo completo se instalara en mi vida. Planeé la ruta desde Portland hasta Yellowstone, atravesando el norte de Idaho porque, ¿por qué no? Había turistas, mucha naturaleza y, para ser sincero, siempre me ha atraído la idea de salirme un poco del camino común. Esa noche me encontraba en algún punto entre Coeur d'Alene y Wallace. Eran largos tramos oscuros de una carretera de doble vía, casi sin tráfico. Solo mi Honda Civic avanzando con un zumbido constante, una vieja lista de reproducción sonando en modo aleatorio y una bolsa abierta de semillas de girasol que me mantenía despierto. Llevaba las ventanas bajas lo suficiente para que entrara el aire fresco de la noche, y todo se sentía inmóvil en esa calma inquietante que tienen las carreteras solitarias pasada la medianoche. No había planeado detenerme, pero la luz de la gasolina parpadeó en el tablero. Pasé frente a una estación cerrada y luego frente a otra que no me dio buena espina. Finalmente, un poco antes de la medianoche, vi un letrero iluminado a lo lejos. Decía Pro Stop en letras rojas parpadeantes. El estacionamiento estaba agrietado y vacío. Todo tenía esa estética de paneles de madera, persianas llenas de polvo y colores olvidados que nadie usa ya. Sí, se sentía como un viaje directo a finales de los 80, pero las luces estaban encendidas y eso era suficiente. Entré pensando que sería una parada rápida, llenar el tanque, comprar un refrigerio y seguir adelante. El lugar estaba inquietantemente silencioso. No sonaba música, ni siquiera una radio detrás del mostrador. Solo ese molesto zumbido de un foco sobre la caja registradora. El interior olía a café viejo, a aceite, y tenía ese aroma rancio de los sitios abandonados en el tiempo. Había estantes con botanas demasiado polvorientas y un refrigerador medio iluminado que contenía unas cuantas sodas tristes. Los paneles del techo estaban manchados y el piso de linóleo estaba gastado hasta los huesos. El hombre detrás del mostrador tendría unos 60 años, delgado, pálido, con el cabello gris peinado hacia atrás y una gorra roja deshilachada con el logo de Petro Stop. No dijo nada cuando entré, solo me observó, no de forma grosera, pero sí demasiado atento, como si me evaluara en cámara lenta. «Hola», le dije. «¿Todavía funciona la bomba afuera?» Él asintió despacio y luego preguntó, «¿Vas a algún sitio?» «Sí, solo de paso, rumbo al este». Entonces parpadeó lentamente y dijo, «¿Tú solo?» Ese fue el momento en que lo sentí, ese cambio raro cuando la charla casual se convierte en algo más, como si se cayera un poco la máscara. «Sí, solo yo», respondí, tratando de sonar relajado. Me dedicó una sonrisa extraña. «El mundo es muy grande para andar solo por ahí». Solté una risa incómoda. «Ese es justamente el punto». Él volvió a asentir y se apoyó en el mostrador. «¿Llamas seguido a tus padres? ¿Les avisas dónde estás?» Esa sí me golpeó más fuerte. Intenté desviar la conversación. «Sí, suelo estar en contacto». «Bien», dijo. «Siempre es importante que alguien sepa dónde estás, por si acaso». No contesté. Solo forcé una sonrisa tensa y me giré hacia la puerta. «Gracias, voy a llenar el tanque». «Deberías revisar tus llantas», me gritó mientras empujaba la puerta. «La carretera se pone mala más adelante». Asentí, aunque no tenía la menor intención de hacerlo. Solo quería cargar gasolina y salir de ahí, pero cuando regresé a mi coche, él me siguió afuera. «¿Quieres que les dé una revisada rápida?» «Antes fui mecánico», negué con la cabeza. «Estoy bien, gracias».
Aún así se quedó merodeando, observándome mientras deslizaba mi tarjeta y comenzaba a bombear combustible. Tu auto se ve bien cuidado. ¿Placas de Oregón? Sí, me mudé de allá hace poco. Él asintió sin alejarse. ¿Te vas a quedar cerca esta noche? Hay un motel más adelante. Todavía no reservo nada, le dije. Sonrió otra vez. Demasiado tiempo. Inteligente. No deberías dormir en el coche. Hay gente que desaparece así. No respondí. Solo terminé de cargar. Murmuré un rápido «Gracias» y me metí al carro. Él se quedó allí, parado junto a la isla de bombas, observándome mientras arrancaba. Su silueta en el espejo retrovisor permaneció inmóvil hasta que desapareció en la distancia. 10 minutos después llegué a un pequeño motel de carretera, de esos en los que la oficina tiene un timbre en el mostrador y la máquina de hielo parece más antigua que uno mismo. No me importó. Estaba cansado, nervioso y lo único que quería era una puerta con cerradura. El recepcionista apenas levantó la vista, tomó el dinero en efectivo y me dio una llave con un enorme llavero de plástico que decía Habitación 6. El estacionamiento estaba vacío, como si yo fuera el único huésped, lo cual resultaba tanto reconfortante como inquietante. Aparqué, entré, cerré la puerta y verifiqué 2 veces la ventana. Entonces recordé la pequeña cámara que llevaba en el tablero, siempre encendida, más que nada por cuestiones de seguro, y que había grabado todo desde la carretera. Rebobiné hasta la parada en la gasolinera, y ahí estaba, el tipo, siguiéndome hasta el auto, quedándose parado junto a él. Y unos 10 segundos antes de que yo arrancara, se giró hacia el costado del edificio, como si estuviera manipulando algo. Me repetí que sí, era raro, pero no necesariamente peligroso. Tal vez solo era un hombre solitario, quizás simplemente extraño. Traté de dormir. Algún tiempo después de las 2 de la madrugada me despertó el sonido de la manija de la puerta moviéndose. No era fuerte, no estaba sacudiéndose. Era un movimiento lento, suave, como si alguien la probara, como si verificara si por casualidad me había olvidado de cerrarla con llave. Me incorporé, inmóvil, sin hacer un ruido, hasta que cesó. Esperé 5 minutos antes de acercarme sigilosamente a la ventana y echar un vistazo tras la cortina. Nada, pero el corazón me dio un vuelco al recordar la cámara. Tenía un cargador portátil conectado a ella en el coche. Me moví hacia la otra ventana, la que daba al estacionamiento, y usé la cámara de mi celular para hacer zoom hacia el tablero. La luz roja seguía parpadeando. A la mañana siguiente revisé la grabación. Cerca de las 2:14 de la mañana, la cámara captó movimiento en el lado del conductor. Una figura, el mismo empleado de la gasolinera, la misma gorra, la misma sonrisa extraña. Permaneció unos segundos junto al coche y luego salió del encuadre hacia la puerta del motel. Se alcanzaba a ver su reflejo pasando por el capó. Un minuto después regresó, miró directamente a la cámara y se marchó. Salí a revisar. Mis llantas estaban intactas, nada cortado, ningún daño evidente. Pero debajo del limpiaparabrisas encontré un pedazo de papel. No era exactamente una nota, más bien una frase escrita con letra cuadrada y meticulosa. Tienes suerte de que tus luces estuvieran encendidas. Eso era todo. Volví adentro, llamé a la policía y les mostré el video. Fueron hasta la gasolinera, pero estaba cerrada, con candado, sin nadie dentro. Uno de los agentes comentó que el lugar había cambiado de dueño hacía poco y que no mantenía horarios fijos. Tampoco tenía línea telefónica activa. El sujeto no coincidía con ninguna identificación en sus registros. Era como si se hubiera desvanecido entre los huecos del sistema. No terminé el viaje. Al día siguiente conduje de regreso a casa, con la mirada fija en los espejos todo el camino. Y ese papel aún lo conservo. Lo guardo en la guantera, por si algún día me cruzo de nuevo con otro Pro Stop o con esa gorra roja tan peculiar. Historia 2. Acababa de pasar los últimos 7 días en un retiro espiritual en Talos.
Uno de esos lugares donde reina el silencio, sin teléfonos, diseñados para reconectarte con tu interior. Te levantas con el sol, tomas té de jengibre y escribes en tu diario más de lo que cualquier persona podría imaginar. Y sinceramente, funcionó. Me sentía más liviano. No me había sentido así en años. Por eso, cuando guardé mis cosas, me despedí de todos y comencé el largo viaje de regreso a Kansas. Iba con la mente en paz. Las ventanillas apenas entreabiertas. Música folk suave sonando. Sin prisas por llegar a casa, sin estrés, sin plazos. Solo kilómetros de carretera y lo que fuera que rondara por mi cabeza. Pasaban apenas las 10 de la noche cuando me encontré en un tramo largo y desierto de carretera, justo a las afueras de Salina, de esos caminos que parecen haberse olvidado del resto del mundo. Solo oscuridad, campos de trigo y una carretera de 2 carriles atravesándolo todo. Mis luces altas iluminaban poco más de 1 kilómetro de asfalto por vez. No estaba cansado, solo como en trance, reflexionando sobre lo aprendido en el retiro. Atención plena, presencia, quietud. Ese tipo de estado en el que de repente todo parece tener sentido. Sí, ahí estaba yo. Y entonces la vi. Estaba parada en el arcén, una niña de unos 10 u 11 años, cabello largo y oscuro, un vestido blanco desteñido, sin chaqueta, sin bolso, sin zapatos, nada alrededor, ningún coche, ninguna bicicleta rota, ningún motivo, solo ella, iluminada por mis faros como si la hubieran colocado allí a propósito. Reduje la velocidad de forma instintiva, mi cerebro intentando procesar qué demonios estaba viendo. Pensé que quizá era un juego de luces, tal vez un espantapájaros o algún tipo de memorial al borde de la carretera. Pero cuanto más me acercaba, más entendía que no. Era real y no se movía. Me detuve unos 6 metros delante de ella. Bajé la ventanilla del lado del copiloto hasta la mitad. Me incliné y le grité: «Hola, cariño, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?» Nada. No se movió, no habló, solo miraba. No exactamente a mí, sino a través de mí. Manteniendo el motor encendido, con la mano cerca del teléfono, sentía como el instinto me empezaba a roer por dentro. Pero no quería simplemente irme. ¿Y si estaba herida, perdida o huyendo de algo? Lo intenté otra vez. ¿Están tus padres cerca? Se descompuso tu auto. Seguía sin responder. Ese silencio se volvía cada vez más pesado. Justo cuando alcé la mano para marcar al 911, vi movimiento detrás de ella, en el campo de maíz. Un hombre salió de entre las plantas, alto, delgado, con algo parecido a un overol o quizá una chaqueta de trabajo. Era difícil distinguirlo en la oscuridad. Llevaba algo en la mano. No pude precisar qué era exactamente, solo que era largo, quizá pesado. Una llave inglesa, una palanca, alguna herramienta. No dijo nada, solo miraba, y entonces dio un paso hacia adelante. Metí el auto en drive y salí disparado de allí tan rápido que la grava golpeó el costado de la puerta. No miré atrás. No quería saber si me estaban siguiendo. Solo conduje. Mi respiración se volvió superficial. Todo mi cuerpo se tensó sin saber si llorar, gritar o ambas cosas. Creo que recorrí casi 5 kilómetros antes de recordar cómo respirar. Encontré una gasolinera en la siguiente salida. Entré al estacionamiento y me quedé allí, con las manos temblando sobre el volante. La paz de antes parecía un recuerdo lejano. La quietud espiritual había sido reemplazada por una sensación muy real de pavor. Llamé a la policía. Les dije exactamente dónde estaba y dónde había visto a la niña. Me aseguraron que enviarían a alguien a revisar. Un oficial me devolvió la llamada unos 40 minutos después. No habían encontrado nada. Ni a la niña, ni al hombre. Nada. Ambos habían desaparecido. Ni siquiera huellas. Solo las marcas de mis llantas en el arcén. Me preguntó si estaba seguro de que no había sido una alucinación, que quizá me había quedado dormido o estaba demasiado agotado. No era así. Sabía lo que había visto. Lo sabía como sé mi propio nombre. No se lo conté, pero no podía dejar de pensar en la expresión de la niña.
No era solo inexpresiva, era vacía, como si no hubiera nadie dentro, como si ni siquiera estuviera asustada, solo esperando. El oficial me agradeció por llamar y colgó. Eso fue todo. No dormí en toda la noche. Mantuve las luces encendidas en la habitación del motel y la televisión funcionando. Cada vez que pasaba un coche afuera, saltaba. Revisé la cerradura de la puerta 5 veces antes de quitarme los zapatos. A la mañana siguiente pensé en dar la vuelta, volver, ayudar en la búsqueda, pero el oficial me había dicho que no existía tal búsqueda. Ningún caso abierto, ningún reporte de niña desaparecida. Para ellos no había pasado nada. Regresé a casa, pero pienso en ella muy seguido, más de lo que debería. ¿En cuánto tiempo habría estado parada allí? ¿En cuántas otras personas habrían pasado sin detenerse? Y en el hombre detrás de ella, ¿qué hacía en el campo? ¿Qué llevaba en la mano? Si me estaba esperando a mí o si simplemente fui el siguiente. A veces me pregunto si yo debía detenerme, si era una trampa, si ella era un señuelo, un anzuelo para desarmarme, para volverme vulnerable. Y otras veces me pregunto qué habría pasado si hubiese salido del coche. O peor, si no hubiera notado al hombre hasta que fuera demasiado tarde. ¿Sabes qué es lo que más me golpea? Que nadie me cree, ni mi hermana, ni mis compañeros de trabajo. Solo sonríen y asienten. Esa expresión que pone la gente cuando cree que exageras. No los culpo. Probablemente yo tampoco me creería. Pero yo sé lo que vi. Y sé que hay algo allá afuera, en esa carretera cerca de Salina. Algo que no deja huellas, que no deja evidencia. Algo que espera en la oscuridad con una niña que no parpadea. Evito ese tramo de carretera como si mi vida dependiera de ello. Y, sinceramente, puede que así sea. Ahora tomo el camino largo. Me añade 2 horas al viaje, pero no me importa, porque lo que vi aquella noche no era solo una niña en apuros. Era algo completamente distinto. Historia 3. No había pensado en aquel viaje durante meses, hasta la semana pasada, cuando vi una furgoneta blanca detenida frente al café donde estaba. Tenía la misma luz trasera rota. Ni siquiera pagué mi café. Simplemente salí por la puerta trasera. En fin, esto fue lo que pasó. Llevábamos 5 días de viaje por carretera a través del sureste. Éramos solo 4 chicos universitarios intentando aprovechar esa pequeña ventana extraña entre los exámenes finales y las prácticas profesionales. Yo, Rob, Elijah y Matt. El coche iba apretado. Nuestras provisiones se habían reducido a mezclas de frutos secos de gasolinera y Gatorade tibio. El ambiente era mayormente caótico, con estallidos de conversaciones profundas y karaoke desafinado. Ese tipo de viaje en el que todo parece convertirse en historia para contar después, en el que crees que recordarás hasta el color del cielo y los chistes internos más tontos. Habíamos creado un servidor en Discord para que nuestros amigos pudieran seguirnos. Fotos tontas, notas de voz, pequeñas actualizaciones del recorrido. Era público porque, bueno, ¿a quién le importaría? La mayoría eran personas de nuestro campus y algunos desconocidos de subreddits sobre viajes en carretera donde habíamos publicado. El servidor se llamaba 4 idiotas un coche. Esa noche salíamos de Savannah, yendo hacia el oeste por carreteras secundarias de Georgia. Era tarde, quizás cerca de la medianoche, y apuntábamos a un motel barato a las afueras de Monelaya. Estaba medio dormido en el asiento trasero cuando quiso enviarle su ubicación a su novia. Medio murmurando y torpeando con el móvil, como un idiota, envió nuestra ubicación exacta al chat general en lugar de al privado. Lo vimos aparecer en el chat unos minutos después. Ubicación en vivo compartida. Bro, ¿en serio? ¿En general? Bromeó Rob. Mierda, perdón, murmuró Elijah incorporándose y borrándolo. Lo quitó rápido. Nos reímos. Seguimos adelante. No era para tanto. Unos 40 minutos más tarde paramos en una gasolinera abierta a las 24 horas para ir al baño y cambiar de conductor. Recuerdo que las luces eran de ese amarillo parpadeante que hace que todo parezca una escena de película de terror.
El estacionamiento estaba casi vacío. Ahí recibí el primer mensaje. Bonito sombrero, por cierto. Llegó por Discord, sin foto de perfil. El nombre de usuario era solo números y un guión. Yo llevaba un estúpido gorro de camionero que habíamos comprado en una tienda de turistas en Charleston. Solo alguien cerca podría saberlo. Se lo mostré a Rob. ¿Crees que es una broma?, preguntó con una risita nerviosa. Quizá. Entonces llegó el segundo mensaje. Espero que hayas traído bocadillos. Ahí dejó de ser gracioso. Elijah revisó su teléfono. La ubicación ya no estaba en el chat. Quien enviara esos mensajes la había visto antes de que se borrara. Nos miramos todos alrededor del estacionamiento. Había una furgoneta blanca estacionada 2 plazas más allá, sin marcas, con el motor encendido y las luces apagadas. Tenemos que irnos ya, susurró Matt. Ni siquiera compramos nada. Solo nos metimos de nuevo en el coche y salimos a toda prisa. Iba mirando constantemente por el retrovisor. La furgoneta no nos siguió. No al principio. Para distraernos comenzamos a hablar. Mala idea. La tensión empezó a volverse interna. Elijah guardaba silencio. Matt le lanzó un reproche por su descuido. Rob intentó aligerar el ambiente, pero no funcionó. Todos comenzábamos a sentir las grietas. 1 hora después, en un autoservicio de comida rápida cerca de Milledgeville, la furgoneta volvió a aparecer, estacionada al otro lado de la calle. No estábamos totalmente seguros al principio, pero cuando salimos arrancó 1 minuto después que nosotros. Misma forma, misma luz trasera rota. Ahí fue cuando el pánico realmente se apoderó de nosotros. Apagamos las luces y tomamos un giro aleatorio a la izquierda, hacia una estrecha carretera arbolada. Elijah sacó su móvil y desactivó Bluetooth, GPS y todo lo demás. Todos lo hicimos. La paranoia nos hacía pensar que los teléfonos nos delataban. Siento que voy a vomitar, murmuró Matt. La carretera se retorcía y estrechaba. Sin luces, sin casas, solo árboles densos y oscuridad. Conducíamos en silencio, escuchando cualquier cosa detrás de nosotros. En un momento Rob encendió las luces altas y vimos ojos de ciervo brillando en los árboles. Todo se sentía como una pesadilla de la que no podías despertar. Pasamos junto a una verja oxidada, un arroyo seco y lo que parecía un granero quemado. Todo alrededor parecía olvidado. En un momento nos pareció ver a alguien caminando entre la línea de árboles, pero cuando dimos la vuelta no había nadie. Finalmente encontramos el estacionamiento de una iglesia, oscuro y vacío, y apagamos el motor. No hablamos, solo nos quedamos ahí en silencio, apenas respirando, con las ventanillas un poco abiertas, los oídos atentos. Esperamos. Pasaron 10 minutos, luego 20. Nada. Comenzamos a creer que los habíamos perdido. Mantuvimos los teléfonos apagados un rato más, pero al final la curiosidad ganó. 1 por 1 los encendimos de nuevo. La señal era débil, pero volvió. Mensajes empezaron a inundarnos de amigos, del Discord, gente preguntando qué había pasado con la transmisión. Entonces llegó un último mensaje. El mismo usuario anónimo. No tienen gracia. Eso fue todo. Sin seguimiento, sin amenazas. Solo eso. Abandonamos el servidor de inmediato. Elijah borró la aplicación entera. Encontramos un motel a unos 20 kilómetros. Pagamos en efectivo y no dejamos rastro digital. Incluso aparcamos el coche detrás. Esa noche me despertaba a cada rato. No podía relajarme. Un crujido o un motor y ya estaba sentado de golpe. Juraría que vi la misma furgoneta al salir a la mañana siguiente, estacionada frente a un restaurante al otro lado de la calle, pero podría haber sido una similar. Cuando llegué a casa hice un detox digital completo. Borré todo. Cambié contraseñas. Cambié de número. No hablé del tema durante meses. Me quedaba despierto preguntándome si nos habían seguido todo el viaje, si la furgoneta siempre había estado ahí, camuflándose. A veces me descubro revisando tejados en busca de cámaras o espejos por si hay coches que se repiten. Ya no publico dónde estoy.
Ni siquiera uso aplicaciones de transporte y no dejo que nadie me etiquete en fotos sin preguntarme. Algunas noches sigo pensando en aquel mensaje, no en las palabras, sino en el tono, como si hubiéramos decepcionado a alguien, como si nos estuvieran observando por diversión y arruinamos el juego. Nunca supimos quién era. Quizá alguien local que vio la publicación, quizá alguien que nos observaba desde mucho antes de que nos diéramos cuenta. Historia 4. Conducía de regreso a la universidad después de pasar el fin de semana con mis padres. Se suponía que sería un trayecto sencillo de 6 horas desde su casa, justo a las afueras de Des Moines, hasta Springfield, Illinois, donde tenía un apartamento cerca del campus. Salí más tarde de lo planeado, alrededor de las 9:30 de la noche, porque mi madre preparó la cena y luego me convenció con culpa para que me quedara al postre. Antes de que arrancara, mi padre se inclinó por la ventanilla y, medio en broma, dijo: «No te detengas en ninguna de esas áreas de descanso tenebrosas». Yo me reí. Le aseguré que estaría bien. He pensado en ese momento más veces de las que puedo contar. Para cuando llegué a Peoria, ya estaba cabeceando. Pensé en detenerme, dormir 1 hora o 2 y luego terminar el viaje. La zona de descanso que encontré estaba apenas iluminada. Solo un par de focos y un refugio con máquinas expendedoras. Había 2 autos más, separados entre sí, con los motores apagados. Aparqué cerca del edificio, cerré los seguros y bajé las ventanillas apenas un poco para que entrara aire. Era una de esas noches de principios de primavera que todavía conservan el frío del invierno, y el silencio se sentía más denso de lo normal. Recliné el asiento y me puse la sudadera sobre la cara para tapar la luz. Mi teléfono tenía 13% de batería. Lo conecté al cargador y mantuve la pantalla apagada. Justo antes de dormir me recuerdo haber mirado la hora. 2:41 de la mañana. Me despertó un golpeteo. No era fuerte ni agresivo, solo ese toque lento y perturbador. Toc, toc, toc en la ventanilla del lado del conductor. Me incorporé de golpe. La sudadera resbaló a mi regazo. Había un hombre de pie allí, alto, quizá de unos 40 y tantos, bien afeitado. Llevaba lo que parecía una chaqueta de uniforme de la Marina y pantalones negros. No era exactamente un uniforme policial, pero lo suficientemente parecido como para hacerme dudar. Tocó de nuevo y luego me hizo señas para que bajara la ventanilla. En la otra mano sostenía una placa. Algo no cuadraba. No supe identificarlo al instante. Tal vez era la calma que tenía, como si supiera que yo iba a abrir la ventanilla. Me incliné un poco hacia adelante. La placa estaba al revés, colgando de un cordón alrededor de su cuello, y la camisa debajo tenía la palabra Police escrita, pero las letras eran desiguales, borrosas, como si alguien las hubiera dibujado con un marcador. La placa ni siquiera brillaba, parecía de plástico. Golpeó una vez más y dijo a través del cristal: «Señorita, no puede dormir aquí. Esta área no es segura». Yo no me moví. Sonreía como intentando tranquilizarme. «Está bien. ¿Quiere salir para que podamos hablar?» Cada instinto dentro de mí gritaba que no. Esa sonrisa no correspondía con la situación. Esa voz no sonaba como alguien cumpliendo su trabajo, sino como alguien intentando sonar así. Negué con la cabeza y le hice un gesto con los labios. «Estoy bien». Él se irguió, miró alrededor del estacionamiento y volvió a inclinarse hacia mí. «Mire, solo intento ayudarla. No está en problemas». Mi mano encontró las llaves. Encendí el motor y prendí las luces. Eso lo cambió todo. Su sonrisa se desvaneció. Dio un paso atrás. Puse el coche en reversa y salí de ese estacionamiento tan rápido que casi choqué con la acera. En el retrovisor lo vi todavía allí, de pie mirándome. No dejé de conducir por un buen rato. Mis manos temblaban en el volante, la boca seca. Ni siquiera sabía de qué huía exactamente, solo que necesitaba poner distancia. Cuando por fin llegué a un restaurante abierto 24 horas más cerca de Springfield, estacioné frente a la entrada.
a plena vista de las ventanas, y me quedé dentro hasta el amanecer. Pedí un café que no bebí y me senté en una mesa junto al ventanal, intentando calmarme. En un momento creí ver a alguien pasar 2 veces frente a la ventana, pero quizá era solo paranoia. Usé el teléfono público cerca de los baños para llamar a la oficina del sheriff local y explicar lo sucedido. El oficial en la línea me hizo algunas preguntas y luego dijo: no teníamos a nadie patrullando esa área de descanso anoche y no usamos uniformes así. Le di la mejor descripción que pude. Respondió que enviarían a alguien a revisar, pero nunca supe más. Tal vez encontraron algo, tal vez no. Yo no estaba ansiosa por averiguarlo. Esa misma semana empecé a buscar clases de defensa personal. Eliminé todas las configuraciones de compartir ubicación. Mi compañera de cuarto me preguntó si había pasado algo en el viaje de regreso. Le dije que me había topado con tráfico. Era más fácil que tratar de explicar el miedo que me había seguido hasta casa. Y ese miedo no se desvaneció rápido. Me descubrí revisando los seguros 3 veces. Cualquier ruido repentino me sobresaltaba. Incluso las compras en el supermercado se volvieron pesadas, porque la idea de que alguien se me acercara otra vez me retorcía el estómago. No podía quitarme la sensación de que alguien me había elegido como objetivo. No era solo un desconocido raro, sino alguien que sabía cómo parecerlo bastante confiable. Durante días no pude dejar de reproducirlo en mi cabeza. La placa falsa, la camisa manchada de marcador, esa sonrisa demasiado familiar, como si supiera exactamente lo que hacía y lo cerca que había estado. No se lo conté a mis padres. Ya estaban preocupados porque condujera tan tarde. Y por supuesto nunca más me detuve sola en áreas de descanso. Incluso ahora, años después, evito manejar de noche sola a menos que sea absolutamente necesario. Y si lo hago, me aseguro de no volver a dormirme al volante, porque allá afuera hay alguien que finge ser el tipo de persona en la que deberías confiar. Alguien que se acerca a tu ventanilla en medio de la noche sabiendo que estás cansada, sola y demasiado desorientada para pensar con claridad. Y todavía no sé qué habría pasado si hubiera bajado esa ventanilla un poco más. Lo que más me impacta es lo silencioso que fue todo. Sin gritos, sin forcejeos, solo un golpecito suave y una sonrisa falsa. A veces pienso que lo más aterrador no es que me encontrara, sino que ni siquiera parecía tener prisa. Como si tuviera tiempo, como si tal vez yo no hubiera sido su primera parada esa noche. Y lo más inquietante, quizá tampoco su última. Ese pensamiento es el que me hace mantener las puertas cerradas incluso de día, el que me hace mirar 2 veces a cualquiera con uniforme, y por eso todavía llevo gas pimienta en el regazo cuando conduzco largas distancias, por si alguien más decide tocar. Si pensaste que el tipo de la gasolinera era raro, vas a odiar lo que viene. Dale a me gusta, suscríbete y cuéntame tu momento más paranoico en un viaje por carretera. Todos hemos tenido uno. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos en la próxima pesadilla.